¿Qué tal, queridos amigos y seguidores de Americano Media? Qué bueno que están acompañándonos en este espacio informativo. Yo soy Lourdes Jubieta, feliz de estar con ustedes una vez más a través de esta señal extraordinaria y además icónica en español en los Estados Unidos. Somos la primera cadena conservadora en español en los Estados Unidos y eso se dice fácil, queridos seguidores de Americano, pero implica sin duda alguna muchísimo trabajo y en eso estamos para llegar a todos ustedes que están ansiosos de tener todas las informaciones, todas las noticias, todos los sucesos en su idioma, en español. De norte a sur, de este a oeste en los Estados Unidos, estamos completamente en vivo desde nuestros estudios principales que están en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida. Y bueno, pues transmitiendo para toda la Unión Americana a través de SiriusXM, por supuesto, ahí estamos también en Canadá, en Puerto Rico. Un gran saludo a todos nuestros seguidores a través del canal 153 en Sirius y por supuesto en todas las plataformas que ustedes se pueden imaginar. La que más le guste, ahí usted encuentra Americano Media, lo mismo que es Apple TV, Roku, Pluto, Amazon, todas esas plataformas digitales, ustedes solamente colocan Americano Media y nos encuentran. Pero como siempre le digo, lo más sencillo es que bajen la aplicación de Americano Media en sus teléfonos, en sus tabletas, en sus televisores, para que no se pierdan ni un minuto, ni un segundo de nuestra programación, que como saben comienza bien tempranito en Buenos Días Americano con Nelson Rubio, Yoli Cuello y por supuesto Gabriela Peroso, tres extraordinarios periodistas desde bien temprano, completamente en vivo, la programación de Americano Media. ¿Quieren más información? También estamos en las redes sociales, transmitiendo además por Getter. Saludos, muchas personas conectadas por ahí. Nuestra gente en YouTube, que siempre nos escriben a esta hora y se conectan para escuchar el programa y para vernos, pues les agradecemos mucho, por supuesto, toda esa sintonía. Más información en americanomedia.com, Twitter, Facebook, Instagram, allí también estamos, así que no hay motivo, razón ni circunstancia para que ustedes y nosotros no estemos conectados y además bien informados. Para Americano lo más importante son ustedes, nuestra audiencia, todas las personas que están conectados a través del mundo con nuestra señal. Bien, quería comenzar, hoy vamos a estar hablando dos temas muy importantes para los efectos de la seguridad y defensa de los Estados Unidos. Vamos a estar hablando sobre el acuerdo que se está discutiendo para acá, para allá, para acá, para allá, del pacto iraní, el pacto nuclear iraní, ese pacto que fue firmado durante la administración del presidente Barack Hussein Obama en el año 2015 y que le dio una bombona de oxígeno al régimen criminal, asesino y violador de todos los derechos humanos, como es el régimen de los ayatolás en Irán. Solamente para que se hagan una idea del talante de este régimen, a los homosexuales los cuelgan de las plazas públicas, de las grúas de construcción, esas grúas que uno ve que están construyendo edificios, en la punta de allí cuelgan a los homosexuales en Irán, sencillamente por el delito de ser homosexual. Contra esos, con ese talante de gente, estamos renegociando la administración de Joe Biden el pacto nuclear, conocido como el pacto nuclear iraní. Nos vamos a ir a Israel, porque Israel, que es el principal aliado de los Estados Unidos en la región, en esa región del Medio Oriente, tiene mucho que decir con respecto a este pacto nuclear, que la administración de Biden está loca por firmar, por arreglarse con los iraníes, con los ayatolás. Israel está diciendo, no, eso hay que evitarlo, eso no nos conviene. De hecho, en este momento en Washington está el jefe de la inteligencia israelita, y desde Israel negociando, tratando de ver cómo detiene Israel el avance de este acuerdo, que más adelante les voy a dar detalles de lo que se trata y en cuánto tiempo estaría ya servicio full. Aproximadamente son 165 días, 4 meses quizás. Y los detalles de ese preacuerdo que se ha alcanzado, por qué eso es importante para los Estados Unidos, por qué Israel se opone a eso y por qué
tenemos que estar todos muy pendientes con lo que pase con Irán. Recuerden adicionalmente que esta es una dictadura criminal y asesina, la de Irán, donde todas las mañanas se levantan gritando muerte a Israel y muerte a los Estados Unidos. Eso es lo que usted escucha en las mañanas. Death to Israel y death to the United States. Así se despiertan en Irán. Bueno, también vamos a estar hablando de otra situación muy, muy importante para los Estados Unidos en materia de seguridad y defensa, como son las nuevas relaciones entre Colombia y Venezuela. Como ustedes saben, durante la administración del expresidente Trump, del Number 45, hubo un cambio de la política de los Estados Unidos hacia el gobierno de Venezuela, que encabeza el presidente Nicolás Maduro. Y allí, con el expresidente Duque a la cabeza en Bogotá, pues hubo una ruptura de relaciones, fue una ecuación que ya no existe. Estamos viviendo otras circunstancias completamente distintas. Tenemos un presidente como el señor Gustavo Petro en el Palacio de Nariño. El presidente Nicolás Maduro sigue en el Palacio de Miraflores. El señor Juan Guaidó desde un principio pues no sirvió para nada, hay que decirlo de esa manera porque es la realidad. Ha sido un fracaso y la venta de mercancía podrida para los venezolanos, que muy ilusionados, como siempre, todos esperanzados sobre lo que proponía aquel caballero Juan Guaidó, patéticamente y además como una bofetada también a los venezolanos que creyeron en él, hoy supuestamente presidente interino, pues está aspirando como candidato a las elecciones presidenciales en Venezuela. ¿Cómo se explica eso? Vamos a tener un analista por aquí también. Pero ¿cómo se explica que todavía la administración de Joe Biden reconozca a Juan Guaidó como presidente interino? Eso es algo insólito, tan difícil de entender. Y también vamos a tener desde Colombia un analista que nos va a decir qué significa lo que está pasando en Colombia, no solo con esas relaciones con Venezuela, sino en materia de seguridad de los Estados Unidos desde el momento que se han eliminado la extradición en Colombia. Recuerden que teníamos unos pactos entre Colombia, unos arreglos, ¿no? Legales, evidentemente, entre Colombia y los Estados Unidos para extraditar a una serie de personajes vinculados al crimen organizado transnacional, principalmente narcotraficantes. El presidente Petro ha dicho que eso está detenido. Hay unas nuevas reglas del juego, vamos a estar conversando sobre eso y cómo eso impacta el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos. Colombia nuevamente es el principal proveedor de cocaína en el universo. Lamentablemente tiene ese primer lugar nada honroso. Un lugar honroso que tengo que decir antes de mi primera pausa, porque ya me voy a tener que ir a Israel para lo del pacto iraní, es la Florida, y quiero hablarles de esto porque esto es importante. La Florida, el estado de la Florida, lidera la libertad económica y de política fiscal en los Estados Unidos, según un reporte que les quiero leer brevemente, porque es importante saber esto. Florida es el estado líder en Estados Unidos en libertad económica y política fiscal, mientras sus indicadores de libertad individual han mejorado muchísimo desde el año 2014, de acuerdo con el índice Freedom in 50 States, libertad en 50 estados del Instituto Cato. La sociedad libre de Florida ocupa el primer lugar en libertades económicas, que ofrece mayor oportunidad a los americanos, por lo que también recibe uno de los mayores flujos migratorios del país. Nada que decir de quién está allí al frente de la gobernación, gobernador Ron DeSantis, que por cierto tiene que ir a la reelección ahora en noviembre. A la Florida le va especialmente bien en libertad económica y aún más en política fiscal. De hecho, es nuestro mejor estado en ambos de los Estados Unidos, se lee en el análisis del Cato Institute al respecto de la Florida. Quizás por eso tanta gente viene de los estados azules a vivir a la Florida. Hemos tenido un aumento sustantivo de norteamericanos viniendo de estados supremamente liberales como California, donde tenemos dos de las ciudades con mayor flujo de desamparados o homeless, la palabra en inglés. Hay que verle la cara a lo que está pasando en Los Ángeles y lo que está pasando en San Francisco, entre desamparados y drogas. También podríamos hablar de Pensilvania,
que, por cierto, el presidente Biden hoy los va a ir a visitar, va a estar hablando el presidente Biden desde Pensilvania, entiendo que va a estar, les voy a decir dónde exactamente. Va a estar hablando de su prevención, va a estar hablando de prevención de delincuencia, el plan. El presidente Joe Biden va a hablar de sus planes de prevención de la delincuencia durante una visita a Pensilvania, donde los demócratas y los republicanos están buscando maneras de ganar influencia en el tema de las elecciones en mitad de periodo de noviembre. Así que el presidente va a estar hoy allá en Pensilvania. Vamos a hacer una breve pausa antes de irnos a nuestro primer tema. Gracias por estar en Americano. Yo soy Lourdes Jubieta. No se despeguen de nuestra señal porque esto está candela. Ya venimos. Conectados con nosotros a través de nuestra señal. Y les había dicho que antes del corte que íbamos a estar hablando sobre el pacto, este pacto nuclear del año 2015 que aprobó el expresidente Barack Hussein Obama y que posteriormente Estados Unidos fue retirado del pacto durante la administración del presidente Donald Trump, ¿no? Bueno, el primer ministro de Israel, Yair Lapid, dijo el domingo que él va a seguir su lucha diplomática, especialmente ante Estados Unidos, para evitar que se vuelva a firmar ese pacto nuclear con el régimen criminal de los ayatolás en Irán, que ya yo les conté anteriormente, el talante de este grupo criminal que se despierta todas las mañanas gritando muerte a Israel y muerte a los Estados Unidos, ¿no? El primer ministro Yair Lapid ha dicho, estamos haciendo un esfuerzo concertado para asegurarnos de que los estadounidenses y los europeos comprendan los peligros que representa este acuerdo con Irán, dijo el ministro en funciones Lapid durante un encuentro con corresponsales diplomáticos. Hemos visto, por cierto, al ex primer ministro Benjamin Netanyahu haciendo lo propio, criticando este regreso de Estados Unidos al acuerdo nuclear iraní. Tengo desde Israel de invitado al PhD doctor Eli Carmon, él es Senior Researcher del International Institute for Counterterrorism, la lucha contra el terrorismo, Reichman University, eso queda en Herzliya, Israel. Espero haberlo pronunciado bien. Doctor Carmon, qué bueno tenerlo. Bienvenido a Americano. Buenos días, gracias por tenerme a su show. ¿Por qué es tan importante para Estados Unidos, para Israel, esta cruzada para evitar que se vuelva a firmar el pacto nuclear con Irán? ¿Por qué esto es tan determinante para Israel? Irán es un país que desde la formación del régimen teócrata de 1979 amenaza directamente a Israel de destrucción y a partir de este momento hizo todo, tanto directamente, pero también utilizando sus proxies, sus aliados a la región para destruir, para destabilizar Israel y según todos sus líderes prácticamente querían que Israel desaparece de la mapa. Esto es un país que es miembro de las Naciones Unidas y no vemos que la comunidad internacional ha hecho mucho para intentar de cambiar esta situación y incluso en el caso del plan nuclear, el proyecto nuclear iraní, claro que este proyecto es antes de todos una amenaza directa a la existencia de Israel. Es por esto que todos los gobiernos de Israel en los últimos 25, 30 años han hecho todo posible para intentar firmar este proyecto, tanto de manera diplomática, pero también a través de misuras de acción militar abiertas o clandestinas y con un éxito parcial, diría. Ahora fíjese, doctor, qué interesante, ¿no? Porque efectivamente hay una cruzada de israelita para que el mundo entienda de quién se trata, ¿no? Cuando estamos hablando de Irán. Cuesta creer que todavía el mundo no sepa, ¿no? Lo que significa el régimen de los ayatolás en Irán, ¿no? Un régimen violador de todos los derechos humanos. Pero hay una seria posibilidad de que en los próximos días la administración de Joe Biden pues firmen
ese revitalizado acuerdo nuclear con Irán. Y que entiendo que tiene 4 fases, pero que no cumple tampoco con todos los requerimientos que había hecho que había hecho Irán, perdón. Irán había pedido que a este grupo criminal que ellos llaman Guardia Revolucionaria fuera retirada de la lista de organizaciones terroristas de los Estados Unidos. Pareciera que en eso no ha cedido la administración de Joe Biden. ¿Qué sabe usted de los detalles de este preacuerdo? No es claro realmente cómo son todos los detalles del acuerdo, pero hay dos puntos muy importantes. Uno que probablemente el régimen de Teherán ha aceptado es que las guardias republicanas e islámicas serán parte de la lista de organizaciones terroristas. El segundo punto, que ayer ya el presidente de Irán, Raisi, ha pedido de cambiar, es que la Organización Internacional de la Energía Atómica, IAEA, finalizca las investigaciones sobre la presencia de algunos señales nucleares en 3 puestos en Irán, donde hay sospechas que había un proyecto militar, además del proyecto de enriquecimiento de uranio. Justamente veremos si la administración Biden acepta esta demanda del régimen de Teherán. Esto es importante también para la sociedad internacional, porque la Agencia Internacional Atómica es una agencia independiente de las Naciones Unidas. Y hemos oído el director de esta agencia, el argentino Grossi, que dijo que esta investigación debe continuar. Esta es una obligación de Irán en el cuadro del Tratado de No Proliferación al cual Irán participa. Entonces, estos 2 puntos son los puntos cardinales tal vez, pero no cambian la situación general, que realmente habrá tal vez la asignatura de este acuerdo. Israel será único país que deberá hacer Frente. todo para pararlo. Correctamente. Y precisamente a propósito de lo que usted está diciendo, doctor Carmon, ayer, como usted pues bien sabe, Ebrahim Raisi decía que no tiene sentido el pacto, cerrar ese acuerdo de pacto de ingreso, ¿no? Reingreso de Estados Unidos, etcétera, con lo que eso implica. Si no se cierra la investigación que usted está mencionando, ¿no? El organismo internacional de energía atómica, amigos y seguidores de Americano, tiene abierta una investigación contra el régimen iraní. Y tengo un reportaje sobre eso que lo invito a que lo escuchemos juntos. El presidente iraní Ebrahim Raisi dijo el lunes que no tiene sentido salvar el acuerdo nuclear de 2015 si el Organismo Internacional de Energía Atómica no pone fin a su investigación sobre el hallazgo de restos de uranio enriquecido en 3 sitios no declarados en Irán. El director general de la OIEA, Rafael Grossi, dijo la semana pasada que no tenía ninguna intención de detener la investigación y desde junio urgió a la República Islámica a cooperar. Además, lamentó la falta de respuestas creíbles por parte de Teherán respecto a estos rastros. Irán examina la respuesta de Estados Unidos a sus sugerencias sobre un texto final presentado por la Unión Europea para salvar el histórico acuerdo de 2015. Washington se ha mantenido firme en su exigencia de que Teherán coopere con el OIEA, mientras que el gobierno iraní descartó reunirse con la delegación estadounidense. No hay ningún interés en reunirse con ellos. No es del interés del pueblo iraní ni de nuestra gran nación. No hay ningún plan para tal reunión. El acuerdo con 6 potencias mundiales, Reino Unido, China, Francia, Alemania, Rusia y Estados Unidos, otorgaba a Irán un alivio de las sanciones a cambio de que frenara su programa nuclear. Desde que asumió el cargo en 2021, el presidente Joe Biden ha intentado que Estados Unidos vuelva al acuerdo abandonado por su predecesor Donald Trump en 2018. Doctor Eli Carmon, insiste Biden en que Irán regrese al pacto en el 2015. Eso significó un galón de oxígeno tremendo
para un régimen como el iraní, que además está absolutamente quebrado y que necesitan dinero fresco porque no tienen dinero. El ciudadano de a pie iraní está pasándola muy mal desde el punto de vista económico y financiero, por no hablar de otros detalles sociales o de derechos humanos. ¿En qué beneficia a los Estados Unidos o a la seguridad regional que Estados Unidos regrese al pacto nuclear iraní? El problema tanto del acuerdo de 2015 y del acuerdo actual es que no trata de dos otros problemas muy importantes. Uno es el del desarrollo de misiles de largo alcance por Irán y de drones de largo alcance. Y segundo, su actividad subversiva, militar, clandestina y terrorística en toda la región, en Líbano, en Siria, en Irak. Vemos lo que pasa hoy día en Bagdad, en Yemen y más allá, incluso en América Latina, por ejemplo, en Venezuela. Del punto de vista de Israel hay algunos problemas muy importantes. El primero es que las sanciones inician en 2023. Entonces, 1.100 millardos de dólares serán dados al régimen. Esto será utilizado para reforzar su actividad de terrorismo y de subversión. Segundo, en 2030, de hecho, Irán habrá la libertad de desarrollar un proyecto militar nuclear. No hay una cláusula en el acuerdo que dice que no podrá hacerlo. Entonces, esto significa que algún país, algún poder debe hacer una acción militar. Y sabemos que por el momento las administraciones americanas no han decidido de hacer una acción militar. Hoy día hay un problema tal vez muy complicado desde el punto de vista de los Estados Unidos, es que hay una guerra en Ucrania, hay una amenaza de China sobre Taiwán. Entonces, el problema iraní por el momento parece menos importante, menos amenazador que los dos otros problemas. Esto explica el hecho que la administración de Biden está corriendo verso un acuerdo. Pero no sabemos si habrá acuerdo, justamente después de la decisión de Raisi de no aceptar la investigación de estos restos que puede mostrar que hay también o había ya un proyecto nuclear militar. Creo que Israel necesita dos o tres cosas de los Estados Unidos. Antes de todo, es claro que Israel no es parte del acuerdo y quiere una libertad de acción en compañía o apoyado de manera política internacional por Estados Unidos. Segundo, recibir de los Estados Unidos las armas necesarias en caso de una acción militar en 2 o 3 años tal vez, y también en caso de una acción militar, recibir tal vez apoyo militar y apoyo diplomático necesario en una acción de esta envergadura. Hay que recordarle a los seguidores de Americano, para entender un poco el contexto de esta situación que tiene muchos vértices, ¿no?, difíciles de comprender, es que Irán financia, queridos seguidores, los movimientos islámicos Hezbollah en el Líbano y la Yihad Islámica en los territorios palestinos, además de milicias de los hutíes en Yemen y milicias que operan en Siria. Estamos hablando del terrorismo internacional y bueno, Israel, única democracia verdadera en la región, pues tiene que lidiar con estos vecinos, ¿no?, y con estas situaciones que amenazan su propia seguridad. Dice Benjamin Netanyahu, que el ex primer ministro de Israel, que Yair Lapid no pudo evitar este desastroso acuerdo nuclear con Irán y que perdió el tiempo al no presionar a Estados Unidos. ¿Qué piensa usted de eso? Infelizmente, el primer ministro Netanyahu hizo presión sobre el presidente Trump para dejar el acuerdo, pero durante esos últimos 2 o 3 años no hizo nada para preparar militarmente Israel para una acción militar. Esto es conocido hoy día. Es por esto que Israel necesita, a partir del momento, a partir ya de un año, hacer preparativos muy caros, muy complejos, para preparar una alternativa militar entre 2 o 3 años, cuando tal vez Irán habrá ya
una posibilidad de desarrollar un artefacto, una cabeza nuclear a sus misiles que ya están actuando en la región. Entonces, creo que la crítica de Netanyahu a Lapid no es exacta y no es sincera. Lo veremos que también el gobierno actual está presionando a los Estados Unidos, está queriendo que dejan, que no aceptan el acuerdo, pero se aceptan dar a Israel los medios necesarios y el apoyo político, diplomático y militar necesario. Doctor Eli Carmon, gracias por acompañarme en el programa el día de hoy. Eli Carmon me atiende, él es una especialista en temas de seguridad y defensa. El doctor Eli Carmon es el Senior Researcher del International Institute for Counterterrorism en Reichman University en Israel, en Herzliya. Gracias, doctor, por acompañarnos hoy en Americano. Muchísimas gracias. Y antes de irme al corte, brevemente, aquí en la Florida, 2 líderes islamistas van a estar dando una charla con motivo de la Conferencia de la Familia y la Juventud Islámica, aquí en Estados Unidos, organizada por la Comunidad Islámica de Tampa. Eso es en Tampa, Florida. Se trata de Uthman Ibn Farouk, de la One Message Foundation, con sede en California, y el imam Karim Abu Said, fundador del Colorado Muslim Community Center, y Salahuddin Future Academy, con sede en New Jersey. Según explica Aslam Kalam en un artículo de opinión publicado en The Florida Standard, ambos imanes tienen una historia larga y bien documentada de adherirse al extremismo islámico en forma de antisemitismo, hostilidad hacia los homosexuales y sentimiento general antioccidental. Y están en Tampa, Florida, dando una conferencia. Hacemos una pausa en Americano, ya regresamos. Gracias por continuar en Americano Media. Yo soy Lourdes Jubieta. Recuerden bajar la aplicación de Americano Media en sus teléfonos y en sus tabletas para que se lleven la programación de Americano pues con ustedes para donde ustedes vayan. Es bien sencilla, la buscan allí. Lo mismo si tienen Apple que si tienen Android, Americano Media, sus televisores también. Y recuerden que estamos, y los saludo porque siempre me dicen que no los saludo, a todos nuestros oyentes a través de SiriusXM 153 en Canadá, Puerto Rico, en todos los Estados Unidos. Saludos inmensos para ustedes. Por supuesto, también a todos los que están conectados por las plataformas digitales. Estamos en Amazon, estamos en Roku, estamos en Pluto, estamos en Getter, estamos en YouTube, estamos donde usted prefiera. Allí nos puede ver y escuchar. Por supuesto, como les digo, bajen la aplicación. Y si quieren más información, pues en americanomedia.com. Falleció el hijo del Che Guevara. Tengo que decir esto antes de darle la bienvenida a un querido invitado que tengo desde Caracas, Venezuela. Y lo menciono en este momento porque este hijo del Che Guevara falleció en Caracas, Venezuela. Camilo Guevara March, hijo del guerrillero argentino-cubano Ernesto Che Guevara, murió el lunes, ayer. Tenía apenas 60 años, le dio un infarto en Caracas, según confirmó Miguel Díaz-Canel. Y pues, según la agencia Prensa Latina, Guevara March se encontraba de visita en Caracas y allí falleció a consecuencia de un trombolismo pulmonar que derivó en un infarto. Él había nacido en el año 1962. Era directivo del Centro Che, una institución ubicada en La Habana, que guarda los archivos personales del exguerrillero y que se dedica a la promoción de su obra y pensamiento. Entonces falleció en Caracas Camilo Guevara March, el hijo del Che Guevara, ayer con apenas 60 años. Bien, quiero darle la bienvenida a mi invitado a esta hora porque el gran titular de la prensa internacional es el restablecimiento de relaciones completas entre Colombia y Venezuela. Colombia y Venezuela, países hermanos, eso es un matrimonio indisoluble, con altas y bajas, como todos los matrimonios, un matrimonio indisoluble. Y si usted pregunta en la frontera
este de Colombia o frontera oeste de Venezuela, allí la gente, los habitantes dicen que son colombo venezolanos. Le doy la bienvenida a esta hora a mi invitado desde Caracas, Venezuela, Luis Aguilar, analista político, abogado. Bienvenido, doctor, qué bueno saludarlo. Es Lourdes Jubieta, bienvenido a Americano. Lourdes, buenos días a todas las personas que nos escuchan en Florida, Estados Unidos. Saludos desde Caracas, Venezuela. Bueno, mire, déjeme decirle que estaba muy ansiosa de escuchar su opinión sobre el regreso de estas relaciones que entiendo que la mayoría de los venezolanos están aplaudiendo, nos guste, no nos guste o medios nos guste, la realidad del país, ¿no? Y básicamente lo que ha pasado a efecto de los seguidores y oyentes que están conectados con nosotros en Americano, tal y como estaba previsto, pues el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió en su despacho privado en la tarde de ayer al embajador de Colombia en su país, Armando Benedetti, que ese encuentro pues oficializó las intenciones pues de ambos países de dejar atrás las diferencias que hasta ahora habían tenido, diplomáticas, políticas, y arrancar un acercamiento que muchos hablan de que ese acercamiento va a ser mayoritariamente fuera de lo político comercial. Estamos hablando de una de las fronteras con mayor tránsito en la región, ¿no? ¿Cómo ve usted esas nuevas relaciones con Colombia? Bueno, Lourdes, lo primero, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas y comerciales entre Venezuela y Colombia es una gran noticia para ambos países, sobre todo para las regiones fronterizas como el estado Táchira, Zulia, Venezuela, el norte del Santander y la Guajira colombiana por parte de Colomba, entendiendo que estas regiones fronterizas, el 85% de su actividad comercial y económico depende del intercambio y de la relación fronteriza, haga la redundancia. Es importante destacar, Lourdes, que Venezuela es el principal socio comercial de Colombia y viceversa. Fue un error desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico, pero también, sobre todo, desde el punto de vista diplomático, haber congelado relaciones con países que tienen nexos históricos, culturales, comerciales, políticos, económicos, como lo son Colombia y Venezuela. Es una buena noticia para ambas naciones, lo reitero, este restablecimiento de las sanciones, y le deseamos el mayor de los éxitos al embajador colombiano en Venezuela, Armando Benedetti, en su gestión de restablecer todos estos nexos que tiene Venezuela con Colombia. Dijo sanciones, me permite hacer esa precisión, ¿no? Es el restablecimiento de relaciones, pero me imagino que como estamos hablando de Colombia, de Venezuela, y también allí hay un tema de sanciones, pues quizás por eso tuvimos ese pequeño, digamos, error allí en la palabra, ¿no? Pero bueno, es el restablecimiento completo de relaciones, como nos dice nuestro analista invitado. Ahora, uno se pregunta, ¿qué lectura se le da a esto, a los efectos de Venezuela? Doctor, y de la política de Venezuela. Y le pregunto esto porque antes de comenzar el programa yo le hablaba a los seguidores de Americano de la vergüenza que hoy por hoy significa la gestión de Juan Guaidó. Es verdaderamente vergonzosa la situación de este personaje, y le voy a decir por qué. Porque siendo él supuestamente presidente interino, se va a medir en unas primarias. Voluntad Popular acordó su partido que Juan Guaidó sea candidato presidencial. ¿Quién en su sano juicio puede entender lo que está pasando? Pero ¿quién en su sano juicio, doctor, puede explicar que la administración de Biden todavía lo reconozca como presidente interino? ¿Usted me puede ayudar y a los oyentes americanos a entender esto? Lourdes y todas las personas que nos escuchan en Florida, a Guaidó lo sostiene el apoyo diplomático, comercial
y económico de Estados Unidos hacia la denominada presidencia interina. Hoy en Venezuela, solo el 7% de los venezolanos dice que Guaidó es el presidente de Venezuela, y el 90% de los venezolanos, escúchese bien, el 90% de los venezolanos afirman que el presidente real, desde el punto de vista de la toma de decisiones de Venezuela, se llama Nicolás Maduro. Es importante entender que detrás del apoyo diplomático de Estados Unidos a Juan Guaidó se esconden intereses, digamos, geopolíticos de la Casa Blanca, y es evidente que el presidente Biden entiende la falta de credibilidad, de popularidad que tiene Juan Guaidó en Venezuela, y no obstante insisten en que el gobierno de Venezuela y la oposición venezolana reinicien el proceso de diálogo y de negociación en México, porque también el presidente Biden entiende que es importante, urgente, que se cese absolutamente el denominado gobierno interino en Venezuela, ya que no goza de legitimidad política, social ni jurídica. No, y que tampoco ha solucionado ni ha conseguido ninguno de los objetivos para los que fue creado y que inicialmente fueron planteados, ¿verdad? Nada de lo que se prometió y se dijo millones de dólares después se ha logrado ni se ha obtenido. Pero yo creo que nadie debería tener duda a este momento de que el presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. El mismo hecho de la entrega de esas cartas credenciales del embajador Armando Benedetti de Colombia, que viene representando a un gobierno, nuevamente nos guste, no nos guste, o medio nos guste, a un presidente constitucional como es el presidente Gustavo Petro, y que le ha entregado sus cartas credenciales al presidente de Venezuela, no a Juan Guaidó, ¿no? Yo creo que ahí no, ya esa etapa de reconocimiento ya deberíamos superarla, ¿no? Pero mi pregunta es, a los efectos de las relaciones con Estados Unidos, ¿qué es lo próximo? ¿Cómo usted ve que venga ahora? Estamos escuchando que se van a restablecer los vuelos con Caracas, que hay un acercamiento, una normalización de relaciones. ¿Cómo lo ve usted, doctor? Lourdes, es importante entender que a Estados Unidos también le ha afectado el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela, desde el punto de vista geopolítico, comercial y diplomático. Hoy, Estados Unidos, la Casa Blanca, necesitan hacer acercamientos con el gobierno de Venezuela, aperturar relaciones por el tema económico, petrolero y energético, entendiendo que Venezuela goza de importantes reservas petroleras que hoy necesita Estados Unidos para cubrir el vacío que está generando la guerra en Ucrania. Claro, y que además una guerra que no sabemos cuánto más va a durar. Doctor, le agradezco muchísimo este tiempo. Me voy rescatando esa frase suyo de que el restablecimiento de relaciones completas entre Colombia y Venezuela son buenas noticias para ambos países. Le agradezco mucho haber estado con nosotros en el programa. Gracias a ti, Lourdes, gracias a todo tu equipo de producción por la invitación, y siempre vamos a estar a la orden. Muchísimas gracias. Luis Aguilar es analista político, está en Venezuela, está allí midiendo el pulso diario de la política y del quehacer. Solamente el 7% de los venezolanos reconoce a Juan Guaidó como presidente interino. Vamos a hacer una breve pausa, identificamos rápidamente Americano y nos vamos para Colombia. Vamos a ver qué piensan en Colombia de todo esto. En Americano Media, les recuerdo que bajen la aplicación de Americano para que no se pierdan ni un minuto ni un segundo de nuestra programación. Bueno, estamos hablando sobre ese restablecimiento de las relaciones de Colombia y Venezuela, nos decía nuestro anterior invitado desde Caracas, que son unas buenas noticias para ambos países, pero hemos querido irnos para Bogotá para conocer qué piensan desde allá, ¿no? Venezuela y Colombia restablecieron esas relaciones este lunes, luego de años de hostilidades entre ambos países, con la llegada de los embajadores de Venezuela
y Colombia, Bogotá y Caracas respectivamente, pues hay una normalización y una, digamos, están encaminadas a una normalización las relaciones entre Bogotá y Caracas. Para la zona fronteriza, una decisión sumamente importante. Se habla de que la primera reunión entre el presidente Petro y el presidente Maduro va a ser justamente allí en la frontera entre Colombia y Venezuela. Como les decía al principio, eso es un matrimonio indisoluble y como todos los matrimonios con altas y bajas. Nos vamos para Bogotá. Tengo a el doctor Rafael Nieto Loaiza con nosotros completamente en vivo. Él es internacionalista y experto en seguridad y defensa. Doctor, qué bueno saludarlo. Bienvenido a Americano. Le saluda Lourdes Jubieta. Lourdes, buenos días para usted y para todos los que nos oyen en el Americano. ¿Cómo le parece a usted la restitución de plenas relaciones diplomáticas, políticas y comerciales entre Colombia y Venezuela? Yo creo que es un paso importante y que era indispensable. No tenía ningún sentido desde la perspectiva colombiana que hubiera relaciones con otros países y no las tuviéramos con el vecino. Y además no estábamos consiguiendo ninguno de los objetivos estratégicos. Ahí hay un conjunto de elementos que, en mi opinión, deben dirigir las relaciones entre los dos países y para conseguir esos objetivos es indispensable que haya un relacionamiento distinto entre Caracas y Bogotá, de manera que yo creo que es un paso importante. Ahora, repito, esto tiene sentido y tiene lógica siempre y cuando se avance en los asuntos estratégicos. ¿Qué son cuáles? Uno, hay que conseguir que en el territorio venezolano dejen de tener presencia los grupos armados ilegales colombianos, FARC, disidencias y reincidencias, el ELN y grupos de narcotraficantes. Y eso es fundamental. Cerrar ese espacio de refugio y de aprovisionamiento logístico que hoy hay en Venezuela para esos grupos es básico. Eso ciertamente no se estaba consiguiendo en el estado previo de las relaciones. Ahora hay que obtener. Segundo, que baje de manera sustantiva la migración venezolana hacia Colombia. Nosotros tenemos más de 2 millones de venezolanos hoy en nuestro país, con un régimen humanitario muy privilegiado que les permite tener acceso a educación y a salud en términos gratuitos en Colombia. Esos venezolanos compiten por las plazas de trabajo en nuestro país y eso genera una presión social que hay que aliviar. Bajar el flujo de migrantes venezolanos hacia Colombia es muy importante. Tercero, ese relacionamiento comercial terminó por ser muy importante entre los dos países. Hay cifras que oscilan entre 6.800 y 7.200 millones de dólares de intercambio comercial entre los dos países en el mejor punto de las relaciones. Para este año se calcula que para el año pasado hubo 220 millones de dólares de intercambio comercial, mucho menos del 3% de lo que alcanzó a hacer en su momento. Recuperar ese relacionamiento es útil para los dos países. A Venezuela le conviene, Lourdes, sí, comprarle mercancías en Colombia y no hacerlo en Turquía o Irán. Así es. O Rusia. Es mucho más barato y claro, es mucho más. Estoy con usted totalmente de acuerdo, doctor, pero ¿sabes qué? Me quedo pensando y leyendo los grandes titulares de la prensa en Colombia, cuando usted decía de la presencia de estos grupos subversivos, terroristas, narco, vinculados también a la guerrilla, que están haciendo vida en Venezuela hace mucho tiempo, hay que decirlo también. Hay estados totalmente tragados por estos grupos subversivos, como es el estado Apure, estado fronterizo. Pero la buena noticia impacta directamente al ciudadano de a pie, ¿no? De esa región, de esa zona fronteriza entre los dos países hermanos, como son Colombia y Venezuela, al margen de las, digamos, dificultades políticas que hayan podido atravesar esas relaciones, no ahora, a través de los años. Pero el tema de Colombia con la nueva presidencia también preocupa, ¿no? De cuáles serían los objetivos de esa relación, cómo el tema de la droga puede impactar también esa relación y en definitiva cómo toda esa ecuación afecta la seguridad nacional de los Estados Unidos. ¿Qué piensa usted? No, yo creo, Lourdes, que Petro se está equivocando muchísimo en términos de seguridad y defensa.
y, por supuesto, en materia de lucha contra el narcotráfico. Lo que uno ve son un conjunto de decisiones que debilitan la capacidad estratégica, operacional y táctica de las fuerzas militares y de la policía colombiana y del sistema de administración de justicia en la lucha contra el delito y contra el narcotráfico en particular, y un espacio de fortalecimiento de las organizaciones criminales. Usted dirá, está haciendo afirmaciones muy duras, yo lo sé que lo son, pero al sumar el conjunto de decisiones tomadas por Petro, la preocupación tiene que saltar. Mire usted, por ejemplo, lo que ha ocurrido. Nombró un ministro de Defensa que es ciertamente enemigo de las fuerzas militares, nombró en la Dirección Nacional de Inteligencia y en la Unidad Nacional de Protección, que es la encargada de los escoltas de las personas que están amenazadas y tienen riesgos de seguridad, a 2 integrantes del M-19, lo que les va a permitir tener una información muy sensible sobre los ciudadanos. Tiene la decisión de sacar a la policía del órbita del Ministerio de Defensa, con lo cual la coordinación del trabajo en la lucha contra los grupos armados ilegales y el narcotráfico entre las fuerzas militares y la policía va a ser mucho más compleja. Va a replantear la extradición con los Estados Unidos, dice que va a haber una jurisdicción especial para el tratamiento de los grupos narcotraficantes, con beneficios jurídicos para esos narcotraficantes, que no habrá erradicación forzada de narcocultivos, que no se va a usar glifosato en esa erradicación, que lo que va a haber es un conjunto de sustituciones voluntarias, va a auspiciar una asamblea de campesinos cocaleros, donde usted vea las decisiones que está tomando, lo que hacen es fortalecer a los grupos delincuenciales y a los que están vinculados con el narcotráfico y a debilitar a la fuerza pública. De manera que yo sí creo que esas son decisiones que van en la vía equivocada y que son muy preocupantes. Eso sí creo que va a afectar las relaciones con los Estados Unidos. Correctamente, y estamos viendo una suerte de estampida también, doctor, del generalato. Te entiendo que más de 20 generales han pedido la baja en las Fuerzas Armadas colombianas. ¿Qué lectura le da usted a eso? Ese es otro elemento de una enorme gravedad y en realidad han sido más. Son alrededor de 58 generales entre la policía y las fuerzas militares los que se han ido de baja. Y no es porque ellos hayan querido irse de baja, sino porque el sistema de grados, rangos y antigüedad en Colombia obliga a que si se nombra en una posición superior a un oficial que tiene menos rango, menos grado, menos antigüedad que otro, los que están arriba en la escala están obligados a irse de baja. Ese es un costo enorme. Nunca en la historia de Colombia ha habido una barrida de oficiales generales de semejante magnitud, pero ni siquiera lejanamente. Es normal que cuando llega un nuevo gobierno haya algunos cambios, claro. 6, 8, 10 generales, pero 58 generales, eso nunca había pasado. La pérdida de conocimiento, de experiencia, es ciertamente muy sensible. Jamás la guerrilla hubiera imaginado poder sacar de las fuerzas militares y de la policía colombiana a 58 de sus oficiales más experimentados. Me quedan 2 minutos y es la siguiente pregunta. ¿Cuál usted cree que debería ser ante esta realidad ahora, ¿no? De las relaciones, restablecimiento de relaciones entre Colombia y Venezuela? ¿Cuál debería ser la posición de la administración de Joe Biden frente a esta realidad que tenemos en la cara? Yo creo que Biden está tratando de tener un cierto equilibrio que le permita no echar en la mano de los rusos y de los chinos a Petro, buscar algún tipo de relacionamiento que no le dé excusas a Petro para hacer esa jugada geopolítica. Creo que ese es el camino y es especialmente claro ahora que el asunto de la invasión de Rusia a Ucrania replantea todo el juego y hace que Washington vea incluso a Caracas de una manera distinta. Pero yo no tengo la menor duda de que más temprano o tarde van a surgir unas tensiones muy importantes entre Bogotá y la Casa Blanca, porque no va a haber coincidencia en los objetivos estratégicos y va a haber de alguna manera una lectura desde Washington de una renuncia del Estado colombiano a sus compromisos en materia de lucha contra el narcotráfico y eso va a generar muchísima tensión.
Doctor, le agradezco enormemente, Rafael Nieto Loaiza, desde Bogotá, el restablecimiento de estas relaciones completas entre Venezuela y Colombia. Vamos a ver algunos eventos en las próximas semanas a propósito de eso. Le agradezco mucho acompañarme para tratar de entender eso, cómo nos afecta a todos los Estados Unidos, ¿no? Tenemos también un importante intercambio comercial con Colombia. Hay movimientos de acercamiento también entre la administración de Biden y el gobierno de Nicolás Maduro. Me quedan 2 minutos, me dice Cristian Bonet, el que manda aquí en los controles de Americano Media, y los quiero aprovechar para invitarlos a que ustedes no se pierdan programa especial que tenemos este miércoles, conducido por Lucía Navarro, y es la entrevista que le ha hecho a Roger Stone y a su esposa, que además es muy interesante porque Nydia Stone, la esposa de Roger Stone, es hija de cubanos y bueno, le cuentan toda la historia de lo que pasó con ellos durante la administración del presidente Trump. Eso va a ser este miércoles a las 10 de la noche en Americano Media, junto a la periodista estelar de Americano, que es Lucía Navarro. Así que no se pierdan ese programa miércoles a las... Tengo imágenes, vamos a ver, Cristian, ponme las imágenes para darle presentárselos a los seguidores de Americano de lo que se trata. ¿Los tenemos, Cristian? A ver, vamos a escuchar. List of 26 cell phone calls between myself and candidate Trump in 2016. And they wanted me to testify falsely that these had involved the Russians or WikiLeaks and so on. In other words, they wanted me to lie. And I refused. And my lawyers, of course, being lawyers, said, well, maybe you shouldn't be so hasty. Roger Stone va a estar acompañado, como les decía, de Nydia, su esposa bellísima, hija de cubanos, junto a nuestra Lucía Navarro. Miércoles 10 de la noche, no se lo pueden perder. Gracias por la sintonía. Nos reencontramos nuevamente en una próxima oportunidad.